Cuando entras en el mar te salen ronchas. ¿Qué puede ser? ¿La sal? ¿El agua? ¿El calor? ¿El sol? Cuando haces deporte y sudas, ¿te salen ronchas? Quédate y te vamos a explicar qué es lo que tienes, por qué te ocurre y qué podemos hacer para que mejores de esta alergia. Hoy vamos a hablar de lo que los alergólogos y dermatólogos llamamos urticaria crónica inducible. ¿Qué es? Es la aparición de erupciones tipo urticaria con abones y con picor, pero a diferencia de la urticaria crónica espontánea, que sale espontáneamente, la urticaria crónica inducible tiene un desencadenante concreto y demostrable. Antes se las conocían como urticarias físicas. Hay una serie de desencadenantes que las disparan: el calor, el frío, la vibración, la presión, el sol, el roce y el ejercicio físico. La localización suele ser en la zona donde se ha aplicado ese estímulo. Es demostrable porque en consulta podemos replicar ese estímulo y demostrarlo. Hay una serie de causas de base. No se conoce, pero problemas autoinmunes y problemas autoinmunes de tiroides son más frecuentes en estos pacientes. ¿Cómo podemos sospechar cada uno de estos tipos de urticaria crónica inducible? Vamos a explicar cada uno levemente. Urticaria por calor. Es una erupción y ronchas cuando estamos en ambientes calurosos. El calor es externo. Urticarias por frío, antes conocidas como urticaria frigore. Erupción y ronchas con el frío. Es muy típico la inflamación de los labios y puede ser de lengua tras comer un helado, sin ser alérgico a nada del helado, lógicamente. También abones, inflamación en las manos si hace mucho frío y no llevamos guantes. Hay una urticaria por agua. Aparecen lesiones abonosas al contacto con agua, bien fría o bien caliente. Urticaria solar. Urticaria en las zonas expuestas a la luz solar. Es específica de una longitud de onda concreta. Urticarias por presión. Salen sobre todo lesiones abonosas o inflamación cutánea en las zonas donde el elástico aprieta, en el pantalón, sujetadores o al llevar una bolsa pesada colgada de un brazo o en la mano. Angioedema vibratorio. La vibración mantenida en un determinado lugar produce una inflamación. El roce, lo que llamamos dermografismo. El roce con un objeto romo reproduce un abón lineal donde se ha producido ese roce. Esto es muy fácil de ver porque con un boli sin punta podríamos escribir en la espalda de alguien y que se vean unas letras con relieve. Eso es dermografismo. El ejercicio físico es en la urticaria colinérgica. La reacción de actividad física y el calor interno generado produce una erupción tipo urticaria con abones más bien pequeñitos que cede normalmente al enfriarse el cuerpo y es más frecuente si hay gran contraste térmico. Antes de explicar cómo diagnosticamos una urticaria crónica inducible, si este tema te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esto con la persona que crees que le pasa. Diagnóstico. Número 1. La historia clínica. La reacción tiene que ser detallada y hay que sospecharlo en función de desencadenantes. Número 2. El test de dermografismo. Es la aplicación en la espalda de roce con un objeto romo a una presión determinada o con un dermografómetro, que es el aparatito. En tercer lugar, una analítica de sangre, sobre todo buscando parámetros de autoinmunidad. La número 4 serían las pruebas específicas para cada uno de las urticarias crónicas inducibles. Por ejemplo, el TEMTEST es un test que mide temperatura en un determinado gradiente, entre 4 y 45 grados, y aparece un abón en los grados de temperatura concretos que producen la urticaria. Test de cubito de hielo es la aplicación de un cubito de hielo envuelto en el brazo y se utiliza para temperaturas que están por debajo de 4 grados, en el que el TEMTEST no nos toca temperaturas tan frías. El test de urticaria acuagénica consiste en la aplicación de una gasa con agua en un brazo y una lectura posterior. Para que sea positiva tiene que aparecer abones en la zona donde se ha aplicado esa gasa. El test de vibración, utilizamos un vórtex vibratorio en la zona del antebrazo que al girar produce una vibración. El test de presión, colgamos 7 kilos, más o menos 15 minutos en una zona determinada del brazo y vemos si aparece un abón en la zona donde la presión es más alta. En este caso puede hacer una reacción tardía en el sitio de aplicación. El fototest es una aplicación de luz en una longitud de onda determinada con una aparición de urticaria o de abones en la zona donde se ha aplicado esa luz. La prueba de esfuerzo consiste en poner a correr
al paciente que sospechamos una urticaria colinérgica. Puede ser o bien carrera o bien en bici, con cierta intensidad, y ver si aparece o no aparece una erupción. Antes de hablar del tratamiento, recuerda que en el enlace de mi perfil puedes suscribirte al newsletter y puedes acceder a mis guías descargables de alergia. Hablemos del tratamiento. Primero y en general, hay que conocer el desencadenante y hay que evitarlo. En la urticaria por calor hay que evitar el calor. En la urticaria por frío hay que abrigarse y protegerse del frío. En la urticaria solar tenemos que utilizar protección solar química, los protectores solares de siempre, y también es muy recomendable utilizar protección física, es decir, gorras, camisetas y estar cubierto con ropa. Segundo, tratamiento. Consiste en la toma de antihistamínicos a dosis similares a las que se utilizan en la urticaria crónica espontánea, que suelen ser una toma de antihistamínico 2 veces al día. Pero lo podemos adaptar al desencadenante concreto. Tratamientos biológicos. Funciona con algún tipo, sobre todo con las que son por frío, que en esos casos en algún momento pueden llegar a tener algún cuadro anafiláctico. Si este vídeo te ha gustado, dale a me gusta y comenta si has tenido algún síntoma que pueda cuadrar y lo discutimos en comentarios. Combatimos la alergia.